Buenas noches, soy Elena Carrizo de cuarto primer año. Buenas noches, soy Flores Lucero de cuarto primero. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a explicar las causas, consecuencias y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a comenzar hablando de la paz armada a la Gran Guerra. A principios del siglo XX, el canciller sostenía que la guerra era un elemento esencial en los designios de Dios y que la paz permanente no tenía por qué existir. En este momento, la afirmación pasó casi desapercibida, debido a las crecientes tensiones políticas, territoriales y económicas que enfrentaban a las principales potencias imperialistas europeas. La certeza de un conflicto bélico inminente era compartida por los más diversos analistas. El discurso de los nacionalistas, cada vez más intolerante y exaltado, contribuía a debilitar aún más el precario equilibrio político del continente. Un complejo de sistemas de alianzas parecía mantener un momentáneo equilibrio en Europa y evitar el conflicto. En 1882 se había constituido la Triple Alianza, un acuerdo de apoyo bélico mutuo que involucró a Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Por otra parte, en 1907, Francia, Gran Bretaña y Rusia formaron una coalición conocida como Triple Entente. Todavía regía la paz en Europa, pero se trataba de una paz que no duraría mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de los acontecimientos desencadenantes. El 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, fue asesinado el príncipe heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa Sofía. El atentado fue realizado por Gavrilo Princip, un joven serbio que pertenecía a la organización Joven Bosnia vinculada a la Mano Negra, una agrupación nacionalista que impulsaba así en la unificación de los pueblos esclavos y la expulsión de los austríacos de los Balcanes. Desde la última década del siglo XIX, el asesinato político había dejado de ser una novedad en Europa y en 1981, por ejemplo, había sido asesinado el zar de Rusia, Alejandro II, y en 1894 el presidente de Francia, Sadi Carnot, y en 1900 el rey de Italia, Humberto I. Bueno, el 28 de julio de ese mismo año, Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia, que se consideraba protectora de los pueblos esclavos, ingresó al conflicto en apoyo de Serbia. Alemania, el estado más interesado en la contienda, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia, aliada con Rusia, 2 días después. El 4 de agosto, el ejército alemán invadió Bélgica, lo cual obligó a Gran Bretaña a ingresar al conflicto. El sistema de alianzas establecido durante la paz armada creaba dos bandos en pugna: los imperios centrales y la Entente. El conflicto fue recibido con un beneplácito casi unánime. Muchos militares, estadistas e intelectuales de todos los países consideraban que sería una guerra corta y de fácil resolución. Y con el tiempo se demostró lo equivocado de ese diagnóstico. Las causas de la Primera Guerra Mundial han provocado grandes discusiones entre los historiadores. La competencia económica, las ambiciones imperialistas y los fervores nacionalistas. Austrohúngaro buscaba mantener su presencia en los Balcanes y el este del continente
Los rusos, por su parte, veían en la guerra una posibilidad para extender un límite hasta Constantinopla y obtener un acceso directo al mar Mediterráneo. La participación bélica de los franceses estaba motivada por la recuperación de las áreas mineras de Alsacia y Lorena. Bajo el control alemán desde el fin de la guerra franco-prusiana, por otro lado, aunque los ingleses se vieron arrastrados a una guerra que no buscaban, lucharon por mantener una posición de premiación que cada vez les resultaba más difícil de convencer. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.